Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidas, bienvenidos a esta semana 3 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta unidad 3 estamos abordando eh, la unidad titulada Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Gusto estar con ustedes nuevamente en esta quinta sesión, ¿verdad? Quinta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo, en lo que formalmente estamos eh, la mitad, poco más de la mitad de este módulo extraordinario. Eh, Les saludo igualmente los que nos ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, igual. Bienvenidos también, bienvenidas. Sabemos que no todos pueden participar de manera simple. Nancy, hola, buenas noches. Saludos, Zaira. Zaira. Buenas noches. Gabriela, bendecida noche también. Gabriela, para todos. Muy bien, entonces, pues vamos a dar inicio a esta sesión 5 del módulo 4, textos y visiones del mundo, no sin antes, como siempre, dar espacio para externar dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. De cualquier manera, les voy a compartir ahora me enviaron algunas dudas que ustedes tuvieron en las videosesiones de módulo, entonces podremos iniciar con ellas y las podré responder. Seguramente pueden estar relacionadas con alguna duda tuya, pero de cualquier manera, pues es momento para ello. Dudas, comentarios, inquietudes, algo que no se comprenda de estas actividades de esta semana en torno a los temas. Y si no, pues damos paso a las preguntas externadas en las videosesiones de módulo. Mónica, veo tu micrófono encendido. Buenas noches, asesor. Hola, buenas noches. Yo tengo tres dudas, a ver A si me ver, puede ayudar, por favor. excelente, con gusto. La primera es, ¿cuánto tiene que durar el audio del cuento que tenemos que enviar? Actividad integradora 5. 5, perdón. Actividad integradora 5. ¿El audio cuánto tiempo tiene que durar? El audio va a ser lo que tú dures aproximadamente. eh, Aquí tengo la actividad a la mano. Entonces, dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe el cuento con la extensión de 15 a 20 líneas. Justo es lo que iba a comentar, pero quise cerciorarme nuevamente. Lo que tardes en narrar esas 15 20 líneas que escribiste. Sí, gracias, asesor. Sí, También tengo la duda del cuento que tenemos que realizar. ajá. Al cuento le podemos cambiar los nombres de los personajes o tenemos que mantener los nombres. Es igual de la actividad 5. Ajá, Entiendo que se tiene que mantener el argumento. Entonces, pero no sé si le tenemos que cambiar los nombres a los personajes o se los tenemos que dejar. se los tenemos que dejar con base. Es una buena pregunta porque a veces se comete o detecto esa área de oportunidad en las actividades. Con base en lo que se pide en la actividad, hay que mantener argumento y hay que mantener personajes. Por supuesto que, por ejemplo, en lo personal, pues no vería mayor problema en cambiar un nombre distinto, mientras se mantenga los rasgos de personalidad, el objetivo, las características internas, externas, pero mejor tratamos de apegarnos, como no se evalúa de manera personal, se evalúa en torno a la rúbrica, pues hay que apegarnos lo más que se puede. Y esto es, de alguna manera, una estrategia también para que ustedes se les facilite escribir un cuento, porque de la nada querer escribir un cuento puede costarnos
A lo mejor si no tenemos la práctica, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pero ya cuando sabes que ya tienes la base porque sabes de qué trató ese cuento de las nubes de Aristófanes, ahora lo único que tienes que hacer, o sea, ya tienes un apoyo, lo único que tienes que hacer es adaptarlo a un contexto actual. Y algunas le respondí por medio del chat, porque alguien me preguntó por ahí de sus compañeros, compañeras, y le decía que aquí lo importante entonces es mantener el argumento. Por ejemplo, si es adaptarlo a un contexto actual, ¿qué características vemos en igual en algún padre y en un hijo, en una familia? Por ejemplo, un poco el argumento, ¿verdad? De esta obra de las nubes, un padre que está endeudado por el fanatismo de las carreras de caballos de su hijo, Filipides. Entonces, ¿qué características puede tener ese hijo o ese entorno, esa situación de un contexto actual? Quizá no el hijo no va a estar fanático con las carreras de caballos, aunque puede ser, literal, pero puede ser que esté pues con alguna situación de las redes sociales, por ejemplo, relacionado con las redes sociales, las compras en línea, las tarjetas de crédito. O sea, estamos manteniendo el mismo argumento, pero adaptado a un contexto actual. Por ejemplo, en la obra, esta es una obra antigua, entonces no existían bancos, tarjetas de crédito. Ya con eso, ya estamos metiendo elementos de un contexto actual en la historia. No sé si me di a entender. Sí, asesor. Otra pregunta sobre esa misma actividad. Un ejemplo, nosotros tenemos que adaptarlo a la actualidad, pero por ejemplo, las cosas chuscas, como lo que viene ahí en el cuento, ¿tenemos que mantener eso o dentro de nuestro cuento vamos a meter cosas chuscas referente a nuestro cuento? No sé si me explico. O sea, se mantienen las mismas palabras o nosotros las inventamos en base a nuestro cuento. Exactamente como dices en el segundo comentario. Eh, Sería, pues, digamos que lo que tenemos que hacer es la adaptación. Entonces, mantener esas mismas, exactamente con las mismas palabras sería complejo. No puedes meter algunas situaciones chuscas o ese enredo, ese embrollo que se vive en cualquier llamado también nudo, a veces clímax en un cuento. Es buscar esa situación de tensión, pero claramente, como ya decías, con base en el cuento, en esta adaptación realizada. Sí, asesor, gracias. Nada más, mi última pregunta. Las Adelante. aportaciones de la actividad 6, las 5 aportaciones, ¿se pueden hacer en un solo día o como el foro de integración tiene que ser en un día distinto? También buena pregunta, qué bueno mencionarlo. Eh, es fundamental que participes todos los días, de lunes a viernes. Eso es el ideal. Ese es el ideal. Ese es el que va, de alguna manera, en este sentido. Claro que hay otros factores, pero en este sentido, lo que te acerca más a tener la calificación óptima, porque participaste todos los días, de lunes a viernes. Bueno, ¿qué pasa? Puede haber, aunque no lo especifica tampoco, o sea, eso es el ideal, ahí vienen, con base en la rúbrica, así tiene que ser. Pero, por ejemplo, pues no pudiste participar un día de la semana y lo recuperas con el sábado o lo recuperas con el domingo, está bien también. Lo que sí es un error, como ya mencionas, eh, participar, emitir las cinco aportaciones en una sola participación, en un solo día. Peor aún, dejarlo todavía hasta el domingo, imagínate, pues ya nada más puede ser como una copia de lo que ya dijeron todos los demás. Y principalmente, además de eso, no se contribuyó con una, eh,
con esta manera de participar, pues no se cumplió con el aportar exactamente, aportar en el desarrollo del foro. Y el foro, pues es como, es igual un espacio donde estamos interactuando, tú haces un comentario, respondes una pregunta, un compañero te lee y te retroalimenta, yo les doy, hago un resumen de todo lo que ustedes aportaron pues ahí, eh, pues evalúo ciertos aspectos, ¿no? Para dar orientación. Entonces, sí es necesario que se participe lo más posible de lunes a viernes, pero si no, pues traten de recuperarlo en algún otro día, pero sí omitiendo participar, compartir las 5 aportaciones en un solo día. Claro que en un solo día puedes participar 3, 4, no sé, las veces que tú quieras en torno a las retroalimentaciones de tus compañeros, a interactuar con ellos. Eso se puede hacer las veces que gustes, qué mejor, pero en torno a estos momentos que nos pide la actividad, lo ideal es de lunes a viernes. Muy amable asesor por aclarar mis dudas. Gracias. Gracias a ti, Mónica. Les leo, a ver, aquí en el chat. Yo no podía entregar mis actividades. Nos dice Gabriela, si empiezo hoy, ¿qué sucede? Respecto a lo que comenta la compañera Mónica, gracias, asesor, duda de resuelta. Ok, Gabriela, ¿no has podido entregar tus actividades? Yo supongo que te refieres a las participaciones de la actividad integradora 6 y a la participación del foro aprendiendo. Ok. Hola María del Pilar, bienvenida. Mira, Gabriela, aquí, como ya les comentaba, el ideal es participar todos los días, pero no pudiste lunes y martes, no es lo ideal, definitivamente no, de acuerdo a la rúbrica, no de manera personal, no es lo ideal, pero yo te sugiero, por ejemplo, participa hoy miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y recuperas los 5 días, las 5 participaciones y retroalimenta a tus compañeros y demás, y con eso también se puede equilibrar la balanza. ¿Sale? Gracias a ti. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dar respuesta a las dudas que externaron en las videosesiones de módulo, quizá no ustedes o algunos de sus compañeros. Entonces, eh, pues vamos a revisarlas. Seguramente también tendrán algo que aportarte. Entonces, y da esa oportunidad para interactuar, como ya sabemos, es lo más significativo, ¿no? De un acto comunicativo, la interacción. Muy bien. ¿Qué es un argumento? Así como está esta palabra, obviamente yo sé que nos preguntan qué es un argumento en torno a, pues, a la pregunta que se hace en una de las actividades, ¿no? Manteniendo el argumento, la actividad integradora 5, precisamente. Eh, manteniendo el argumento, pero haz la adaptación. En ese contexto, el argumento es de lo que trata la obra. Un resumen, haz de cuenta, un resumen breve de lo que trata la obra, eso mismo lo tienes que mantener la esencia de lo que trata la obra, por ejemplo, un resumen muy breve, un padre que está endeudado porque por el fanatismo de su hijo hacia las carreras de caballos, ¿no? A grandes rasgos. Eso es un argumento. Entonces, ese argumento lo tengo que adaptar. Porque claro, hablando en un sentido de propiamente de la argumentación, pues el argumento son las razones que se tienen para defender un punto de vista, ¿sí? Pero seguramente la pregunta va en torno a, pues, el argumento de una obra literaria.
Luego dice, la actividad integradora 5 se debe escribir como diálogos. Tienes que, aquí quiero recuperar nuevamente este texto. Se tiene que escribir a manera de, pues, narración. Finalmente, puedes, por supuesto, que incluir algunos diálogos, es válido, ¿verdad? También es parte del estilo y se puede. Luego, eh, puedo hacer dos aportaciones, una en un día para la actividad integradora 6. Esto creo que ya lo aclaramos. La actividad integradora 5 en el apartado de la lectura anexada. Se debe crear una historia basada en un contexto con la actualidad. Debe incluir diálogos, ya decíamos, ¿verdad? Esto es cuestión de estilo. Claro, incluye diálogos, incluye narración, por supuesto. Y por último, en la actividad integradora 5, el cuento que se va a narrar debe ser una parodia con argumentos actuales, con la misma historia, cambiando algunas palabras. También creo que ya lo explicamos, ¿verdad? Es mantener la esencia de la obra, el argumento. Por ejemplo, ya decíamos, un papá que tiene problema con las deudas. Ah, bueno, ahora hay que igual contar una historia donde un papá tenga problemas con las deudas debido a su hijo, pero ya no va a ser nuevamente por los caballos, sino acaba a ser, pues por lo que veamos en nuestros hijos a veces, en nuestros familiares, en los jóvenes actuales. Por eso yo mencionaba que la cuestión de las redes sociales, de las compras compulsivas en línea, el endeudamiento, los celulares caros, relacionado con la tecnología, ¿verdad? Por supuesto que la tecnología en nuestros días juega un papel sumamente prioritario e importante, pues imagínense nosotros. Estamos aquí en clase a kilómetros de distancia. Entonces, ahí está. Ahí están las dudas externadas en las videosesiones de módulo y lo que ustedes externaron también. Ahora revisemos qué es lo que la planeación, el orden de la presentación que vamos a tener en estas sesiones, la sesión de hoy miércoles y la sesión del próximo viernes. Dudas externadas en las videosesiones de módulo, esto ya quedó, incluso por las preguntas que ustedes mismos externaron, en este caso su compañera, pues podemos extender un poco más y aclarar. Seguramente algunos de ustedes también tenía la misma duda, pero ya alguien la externó, entonces de ahí podemos aclarar. Porque claro, la presentación, aunque está enfocada en los temas principales, pues siempre es más preciso atender a alguna duda concreta. Kahoot, vamos a jugar un Kahoot en torno a las nubes de Aristófanes, pues para conocer un poco más este libro, para esta obra literaria, quienes no lo han leído aún, quienes ya la leyeron pero no la comprendieron muy bien. Bueno, vamos pues a jugar un poco y conocer un poco más de esta obra de las nubes de Aristófanes. Haremos también, veremos una infografía acerca de lo que es el cuento, cómo se elabora un cuento, porque eso es lo que vamos a hacer también finalmente, ¿verdad? El cuento, te vas a dar cuenta que, como te decía, su principal prototipo textual, es decir, su principal forma, pues es la narración, aunque sí se pueden incluir diálogos. Si un texto únicamente son diálogos, entonces eso ya podría tratarse de una obra dramática, ¿verdad? Guión teatral, en los guiones son puros diálogos, en un cuento no. Un cuento es narrativo, por lo
por tanto utiliza la narración, aunque puedes incluir algunos diálogos. Por supuesto que sí, esto es cuestión de estilo. Infografía sobre las estrategias de lectura, como justo están leyendo y siempre van a estar leyendo, pues conocer estas estrategias pues nos ayuda a facilitarnos la comprensión de los textos. Vamos a abordarlo también. Transportar una historia a un contexto actual. Vamos a hacer nosotros exactamente el mismo ejercicio, que es esta parte que la cuestión que a veces más les conflictúa, que es cómo puedo hacer esa adaptación. Bueno, yo te voy a presentar un fragmento de un texto y vas a hacer vamos a hacer algunas propuestas de cómo adaptarlo y con esto ejemplificar sin dar respuestas propiamente al mismo texto. Vamos a hacer una lluvia de ideas también a través de un Mentimeter. Sí, este Mentimeter precisamente tiene la intención de pues, participar en una lluvia de ideas, aportar eh, los, pues, nuestras conceptos, valga la redundancia, nuestras ideas en torno a nuestros conocimientos en torno, en este caso, formas emergentes de literatura y lo que es la experiencia estética, ¿sí? Por último, haremos algunas actividades en torno a las formas emergentes de literatura que, como mencionaba, pues están relacionadas con la tecnología. Algunas de ellas pues no pueden ser concebidas incluso fuera de ese entorno virtual. Por último, dudas y comentarios. Entonces, bueno, pues alístense, vamos a comenzar. Primero vamos a borrar, cerramos la herramienta, también ocultamos los controles de la reunión para poder tener acceso a las pestañas. Unos segundos. De hecho, ha estado algo complicado mi internet. Y por eso ha sido un poco más lento la calificación. Lleva un par de días que está el internet muy lento, no sé, en sus hogares. Y esto ha atrasado un poco evaluación, aunque estamos dentro de los tiempos y se calificarán totalmente tiempo y forma. Hoy quedan todas las actividades. Las nubes de Aristófanes, presentar en vivo. Sí, una disculpa, está realmente muy lento mi internet y pues se traba. De paciencia y comenzamos. Listo, ¿verdad? Por fin, muy bien, empezamos.
y les comparto por medio del chat el enlace. Listo, por fin. ¿Listo el enlace? Los esperamos aquí en este Kahoot sobre las nubes de Aristófanes. Listo, ¿verdad? Muy bien, comenzamos entonces. Está algo trabado aquí. Kahoot. Les digo, si está fallando bastante el internet. Esperemos que sí nos permita. Fíjense, no es posible. Entonces, a ver, iniciar de nuevo, compartirles de nuevo, a ver si así me lo permite. Listo, parece que ahora sí. Empezamos, por fin. Las nubes de Aristófanes. ¿Por qué está preocupado Strepsiades al inicio de la obra? Porque teme perder su granja, porque las deudas lo están ahogando, porque su hijo quiere alistarse en el ejército. Por supuesto, es porque las deudas lo están ahogando. Sabemos que Strepsiades está pues muy agobiado por las deudas que tiene porque su hijo es fanático de las apuestas de caballos. Eh, no sé por qué aquí me aparece este, pues marcada una que es incorrecta. Dos palomitas, pero bien, seguimos. ¿Qué actividad de su hijo Filipides causa los problemas económicos? Su afición a los caballos, su pasión por la música, su compra de esclavos. Bien, por supuesto. Lo hemos estado mencionando bastante por la afición que Filipides tiene en torno a los caballos. Y aquí importante mencionar, hay quienes hacen, digamos, la adaptación y vuelven a mencionar que es fanático a las apuestas de caballos. Entonces, no habría una adaptación, no hay claridad ahí. Hay que mencionar algo que sí sea como muy evidente del contexto actual. Ya pusimos varios ejemplos relacionados con la tecnología, a las carreras de motocicletas, no sé, de carros, algo relacionado a un contexto actual o a los videojuegos, fanático de los videojuegos, por ejemplo, también hay muchos jóvenes que están como muy obsesionados con ello, con la tecnología. Entonces, no volver a repetir,
la afición de los caballos, porque entonces no habría una adaptación. ¿Cómo describe Strepsiades a los jóvenes aficionados a los caballos? Como futuros estrategas, como inútiles y costosos, como ejemplos de virtud. Inútiles y costosos. Hace alusión, esta obra trata de hacer reflexión, y eso que les digo, es una obra antigua, ah, pues cómo puede el fanatismo llegar a complicar la situación, por ejemplo, una relación entre la comunicación entre padres e hijos, las maneras de resolver los problemas, y entonces pues siempre el fanatismo hacia algo, pues siempre es algo desbordado, algo que nos quiere hacer referencia o reflexión Aristófanes en su obra. ¿Cuál es la primera idea de Strepsiades para resolver sus deudas? Huir de Atenas, inscribirse en el pensatorio para aprender a hablar o acudir a un político influyente. Inscribirse en el pensatorio, como le llaman, para aprender a hablar. Hace alusión precisamente a eso. Él quiere encontrar a como dé lugar la solución, y lo hace por medio de la retórica, por medio de la palabra, por medio de la persuasión. Otra vez, parte de lo que busca hacernos reflexionar esta obra, que en vez de a veces enfrentar los problemas o las situaciones que estén ocurriendo, a veces queremos solucionarlas de una manera que en más problemas nos puede meter. Es una obra muy reflexiva en ese sentido, en torno a la educación, por ejemplo, los valores. ¿Qué institución aparece por primera vez mencionada en las primeras páginas? La Academia, el Pensatorio de Sócrates, el Consejo de los 500. El Pensatorio de Sócrates, ¿verdad? Por supuesto. Es este lugar donde se dedican al arte de la palabra, de la oratoria, y él dice, bueno, pues a ver, déjame ver si de esta manera puedo librarme de mis deudas, de mis acreedores. ¿Por qué Strepsiades quiere entrar al pensatorio entonces? Para convertirse en filósofo, para apoyar los experimentos de Sócrates, para aprender a engañar a sus acreedores. Por supuesto, para aprender a engañar a sus acreedores. Como ya mencionábamos, esta obra busca eso, llevarnos a una reflexión en torno a cómo resolvemos nuestros problemas, los padres, cómo orientan a sus hijos para resolver sus problemas. Entonces, aquí pues hace esa crítica, por supuesto que hace esa crítica. Cualquiera pensaría, bueno, déjame ver de qué manera puedo solucionarlo, no tratando de mentir o de engañar. ¿Cómo imagina Strepsiades a los estudiantes de Sócrates como pensadores profundamente distraídos, como trabajadores del campo, como jóvenes atléticos y competitivos? Así los imagina Strepsiades a los estudiantes de Sócrates como pensadores profundamente distraídos, lo que hace pues que se cuestione si realmente va a dar una solución o se está metiendo en más aprietos. Sigue moviéndose el marcador, muy bien.
¿Qué elemento cómico utiliza Aristófanes al describir a los filósofos? Los ridiculiza por sus posturas y hábitos absurdos, les pone apodos heroicos, los muestra como guerreros exagerados. Por supuesto, por sus posturas y sus hábitos, estilo pues de reflexión, de meditación. Entonces es algo que definitivamente eh, no comprende o no entiende y no cree que de esa manera vaya a solucionar lo que está buscando. ¿Quién aparece como figura de autoridad en el pensatorio entonces? Sócrates, Eurípides, un anciano. Preguntas muy sencillitas, aunque no hayan leído la obra, con esto lo van a reafirmar. Y obviamente la intención de esto es que conozcas el argumento precisamente de esta obra y ya nada más puedas realizar esa adaptación. Entonces Sócrates cumple ese papel de filósofo pues con el cual trata de conocer y aprender el arte de la palabra, la retórica, el arte de la persuasión. ¿En qué posición aparece Sócrates la primera vez que Strepsiades lo ve? Sentado escribiendo cálculos astronómicos, de pie declamando versos, suspendido en una cesta. Suspendido en una cesta, que es parte de lo que pues cuestiona y se le hace raro, ¿no? Que como filósofo, pensador, pues va a tener pues ese tipo de como comportamientos o actitudes. ¿Por qué Sócrates dice que está suspendido en el aire? Para comunicarse con el viento, para que su mente esté elevada y piense mejor, para demostrar su resistencia física. Claro, muy bien. Para que su mente esté elevada y piense mejor. Recuerden que la literatura utiliza el lenguaje connotativo, ¿verdad? Utiliza el lenguaje connotativo. Entonces, este lenguaje connotativo son las figuras literarias y entonces lo que está tratando de decirnos también a través de las diferentes figuras literarias, metáforas, eh, símiles o sinécdoques, metonimias, figuras literarias, son maneras de expresarse alegóricamente y crear arte. Recordemos que estos antiguos griegos, romanos y pues sí, todas estas primeros pensadores pues tenían como una lengua muy culta, la cuestión de la poesía, la retórica y todo esto. ¿Qué le pide Sócrates a Strepsiades antes de enseñarle? Que repita un juramento sagrado, que entregue una ofrenda a las nubes, que vacíe su mente de ideas tradicionales. Por supuesto, le pide apertura, ¿verdad? Que tenga apertura, porque si no, pues no va a poder comprender su metodología. Clásico, en este sentido, en este contexto, pues sí se ve así como medio dudoso, ¿no? Como que pone, ese es el papel que juega Sócrates. ¿Qué elemento natural se menciona como origen de la sabiduría? Las nubes, el agua, la luz del sol.
Las nubes, otra vez decíamos que hace muchas alegorías, utiliza diferentes figuras para compartir pues el conocimiento, la reflexión, a través de comparaciones, figuras literarias, metáforas. ¿Qué representan las nubes dentro de la obra? Los temores políticos en Atenas, las nuevas divinidades que explican el mundo mediante el pensamiento, los deseos de Strepsiades. Los temores políticos de Atenas, como cuando se nubla, ¿sí? Representan las nubes, la bruma del pensamiento, la duda, la confusión, elementos alegóricos, formas de interpretarse en los mensajes. ¿Qué reacción tiene Strepsiades al ver por primera vez a las nubes? Siente indiferencia, se burla de ellas, se impresiona y cree que son seres poderosos. Él se impresiona y cree que son seres poderosos, aunque sabemos la connotación en la que en realidad eh, pues se da ese mensaje. Es una obra cargada de simbolismos. Según Sócrates, ¿qué hacen las nubes por los humanos? Controlan los fenómenos naturales, enseñan a argumentar y razonar, castigan a los mentirosos. Enseñan a argumentar y a razonar, según Sócrates. Entonces está ahí ese enredo, precisamente por ahí lo decían a manera de parodia, ese enredo entre las figuras alegóricas, los simbolismos y las representaciones de los distintos elementos de la obra. ¿Qué señala Strepsiades que le cuesta trabajo entender? Las reglas del teatro antiguo, las historias épicas que recita Fidípides o las explicaciones científicas abstractas de Sócrates. Por supuesto, las explicaciones científicas tan abstractas como las externa Sócrates en esta obra. Estamos yendo como más a profundidad de la obra. ¿Qué habilidad busca aprender Strepsiades específicamente? ¿La métrica poética, la técnica del discurso emocional o el argumento inferior? ¿Cuál es el argumento inferior? Aquel argumento que no cumple con las razones, ¿verdad? No, por eso es ese tipo de argumento, digamos que no es adecuado porque sabemos que lo que busca es la oratoria para engañar. ¿Por qué Sócrates duda enseñar a Strepsiades? Porque teme a sus acreedores, porque lo considera demasiado viejo e ignorante, porque Strepsiades conoce a sus rivales. Porque lo considera demasiado viejo e ignorante, por eso está orientado principalmente a querer convencer a Fidípides. Y por último, ¿qué decisión toma Strepsiades cuando cree que no puede aprender? Pues quiere obligar a su hijo a estudiar en su lugar, renunciar al pensatorio o pedir más tiempo a los acreedores. Obligar a su hijo a estudiar en su lugar. Esa es la manera que él ve para poder resolver esta cuestión. Sabemos que al final desisten y pues es la conclusión de esta obra clásica de las nubes de Aristófanes. Muy bien, vamos a ver cómo quedó nuestro podio. Gracias a todos los que participaron.
Leticia está en el lugar número 3, Zaira está en el lugar número 2 y felicidades especiales para nuestra compañera Mónica. También gracias a nuestra compañera Gaby, a Nancy. No es una competencia, sabemos que no es una competencia, simplemente son actividades que nos permiten pues profundizar en los temas y en las actividades de la semana. Dicho esto, vamos a ver, por último, estamos llegando a la hora, esta infografía acerca del cuento. Y con eso vamos a cerrar. Regálenme unos segundos. Ya la tenía abierta, pero ahorita que se estaba trabando decidí cerrar todo. Entonces... aquí está. Bien. Vamos a ver. Ahorita les leo los mensajes. Les digo que gracias por la paciencia. Hoy está pues, muy lento el internet. Pero bueno, lo bueno es que como sea nos ha permitido que la sesión fluya. Listo, aquí está nuestra infografía del cuento, pero antes les leo. Cierro esto. Aquí estamos. Mi pantalla. Chat. Creo que también tengo el problema del internet, está marcando mal. Sí, Gabriela, la tecnología es impredecible, ya lo estamos viviendo. Sí, está lento el internet, Mónica. Sí, Mónica, de verdad, como les comentaba, ya son un par de días que he estado con o inclusive un poco más, he estado con estos detalles del internet, lo cual ha atrasado también pues tengo que durar más tiempo en la calificación de las actividades, pero bueno, como quiera, ahí vamos. Entonces, vamos a ver. Y incluso se me ha movido mucho los controles y demás aquí de Zoom. Lo voy a intentar de nuevo. Y muy bien, pues voy a comenzar así. No me permite bajarle a la infografía, pero bueno, ahorita busco otra manera. Primeramente, el cuento, recordemos, ¿qué es el cuento? El cuento es un subgénero narrativo. El cuento es un subgénero narrativo. Recordemos, la literatura tiene 3 géneros: género narrativo, poético y dramático. Son los 3 géneros de la literatura universal. El cuento pertenece al género narrativo. ¿Y cuáles son las características del género narrativo? Se cuenta una historia y tiempo, espacio y personajes a grandes rasgos. Entonces, eso es el cuento y es lo que tenemos que hacer. Aquí una guía para hacer un cuento, por ejemplo.
El cuento es un relato corto con pocos personajes, un solo tema que narra hechos ficticios de manera oral y escrita. Ya lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que en realidad eh, debe de ser en torno al argumento de la obra de Las nubes de Aristófanes. Y esto lo elaboramos en 4 pasos. El primero, dice aquí, de qué hablará la historia. Eso es lo primero, es el paso número 1, esa es la planeación. Por supuesto, nosotros sabemos de qué va a tratar y de qué va a ser, pues va a ser de el argumento de lo que trata la obra de Las nubes, pero nosotros lo que vamos a hacer es una adaptación a un contexto actual. Esa es eh, lo primero que tenemos que nosotros tener en claro. Entonces no necesitamos inventar otros personajes, sino mantener los mismos, el argumento de la obra, pero aquí lo que tenemos que hacer pues es la adaptación a un contexto actual. Eh, Necesito cerrar aquí un poco para poder mover la infografía. Bueno, a ver, ahí está. Vamos a ver. Voy a intentar compartirles de nuevo. Compartir. Está. Parece ser que ya ahora estoy en esta parte de abajo. Es que directamente les digo que no me permite moverle a la infografía desde aquí. Supongo lo mismo del internet. Después vamos a elegir un narrador, ¿sí? ¿Quién y cómo se contará? Eh, Podemos contarlo. El más común es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que sabe, es externo, pero conoce toda la historia a detalle. Dice Gabriela, en el 2 es personajes. Exactamente, definir a los personajes protagonista, antagonista, secundarios, que como les mencionaba ya los tenemos, Gabriela, ya sabemos que es Strepsiades, Fidípides y aparece por ahí Aristófanes, pero estos mismos personajes que van a cumplir el mismo papel, pero en torno a una situación. Por ejemplo, ahora Sócrates ya no sería un filósofo, ahora sería una especie de chamán o de gurú o de psicólogo incluso, cumpliendo de alguna manera el mismo papel similar a lo que hace en la obra original, pero ahora adaptado a un contexto actual. Entonces, esto es cuestión de estilo, un narrador omnisciente, que sea una persona que lo conoce todo, que si les digo es el más común, o como personaje principal, como si lo estuviera narrando directamente Strepsiades o Fidípides. Bueno, esto es cuestión de estilo y se vale. Después desarrolla el conflicto, es qué pasará, trama y situaciones por las que los personajes pasarán para resolverlo. Entonces, pues, por ejemplo, puede ser que estaba endeudado con su tarjeta de crédito en esta historia, debía mucho en Coppel y bueno, tuvo que pedir un préstamo para solucionar eh, lo de sus acreedores, lo de sus deudas. Contexto actual. Para hacer un cuento puedes considerar el siguiente patrón. Inicio. Claramente un inicio. En un inicio lo que hacemos es, se presenta la problemática de la historia, quiénes son los personajes, se pone en contexto. Los inicios así son. Después viene el desarrollo, que se presenta un conflicto. Déjenme abrir nuevamente, mover un poco más la infografía para presentárselas completas. Cuentos, nudo decenal. Aquí está perfecto. Qué extraño, la verdad, nunca me había pasado, pero bueno, sucede.
aquí están, ¿verdad? Que son la estructura, las partes que tiene un cuento. Inicio, comienza presentando los personajes y el conflicto de la historia. Sí, ya lo dijimos. En el desarrollo viene el nudo, que es pues el conflicto, en este caso las deudas, la preocupación por un padre por sus deudas, no saber cómo solucionarlo. Nudo, parte del desarrollo, y por supuesto siempre hay un desenlace. ¿Cómo termina esa historia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que pasa? Y listo. También ahí cuestión de estilo y cuestión de hacer la adaptación en torno a lo que cada uno de ustedes guste, retomando alguna situación que vea con algún familiar, primo, conocido, en torno a cómo actúan eh, digamos que los adolescentes, que son los principales gustos que tienen para de esa manera poderlo contextualizar. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, nuestra quinta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Al principio, al inicio de la sesión, afortunadamente hubo bastantes preguntas, tanto las que ustedes externaron como las de las videosesiones de módulo, y creo que ahí se aclaró bastante. Ahora, en eh, lo que estuvimos haciendo a través de este Kahoot, conociendo un poco más de la obra, me parece que aunque hubo ciertas fallas con el Internet, se alcanzó a cumplir el objetivo. Aún así, pues si ustedes tienen alguna duda, preguntas, adelante. Y si no, con eso estaremos cerrando nuestra quinta sesión ya del módulo 4, textos y visiones del mundo. Gracias, Aira, a ti. Muchas gracias por los comentarios, muy amable para servir. ¿Alguien más? ¿Dudas? Leticia, gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Gabriela, por los comentarios. Aquí les estoy leyendo. Mónica, igual. Gracias a ti por compartir esas dudas, porque eso hace que la sesión sea más interactiva, eh, poder profundizar y a veces lo que ustedes externan también están hablando por los demás, nada más que a veces algunos no pudieron estar o no lo compartieron, lo que sea. Entonces, entre todos enriquecemos estos espacios. Muy bien, con esto llegamos al cierre de nuestra quinta sesión del módulo 4, textos y visiones del mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Línea C. Gracias, hasta el viernes, ojalá que nos puedan acompañar y que esperemos que nuestro internet funcione mejor. Cuídense, descansen, buenas noches, hasta la próxima.